Buenos días, pues ya estamos aquí una vez más en Municipios en la Red para hablar de lo que sucede, lo que acontece en todos los municipios de nuestro país. Sabéis que este es el espacio donde nos gusta hablar de los territorios, de los municipios y de las políticas que se hacen en ellos. Y hoy tenemos dos nuevas invitadas, que como decía el miércoles, que ahora estamos ampliando el espacio, la verdad que siempre es un placer. Voy a pasar a presentaros a las dos nuevas invitadas. Voy a empezar por Nuria Saugar, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, concejala de Deportes, Servicios Sociales, Festejos y Igualdad Mujer. Nuria, muy buenos días, que el otro día por problemas de conexión al final no pudimos charlar. Buenos días, muchas gracias. Sí, menos mal que hoy ya por fin tengo buena conexión y ya puedo estar aquí con vosotros y oye, charlar un ratito, que es muy importante este espacio que le dais a los municipios. Gracias por participar. Y por el otro lado también tenemos hoy a Asun Mateos, que es concejala de Unidas Podemos en Cabanillas, que es además coordinadora provincial de Podemos en Guadalajara. Asun, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por expandir este proyecto ya un poco más fuera de la Comunidad de Madrid y dar un poco de voz también a todas las concejalas y concejales que llevamos el proyecto de Podemos en toda España. Bueno, pues hoy no podíamos empezar con otro tema, pero como a nosotros nos gusta marcar un poco la diferencia, no nos gusta hablar de los temas mainstream, pero es difícil no hablar hoy de que, bueno, de que ya hay nuevo presidente del gobierno, de que ya hay nuevo gobierno de España, y a nosotros siempre nos gusta aterrizarlo siempre en el territorio, en los municipios. Y a mí sí me gustaría, en primer lugar, preguntaros ¿por qué creéis que tiene que hacer el nuevo gobierno, sobre todo con los ayuntamientos? En este caso, aunque estamos hablando de dos comunidades autónomas separadas, bueno, pues sois municipios pequeños, con lo cual seguro que tenéis muchas reivindicaciones. Estos días se habla mucho, ¿no? De esa comparación 2019-2023. En este periodo se prometieron muchas cosas hace 4 años también desde el gobierno. Eh, ¿Qué piden los municipios a este nuevo gobierno? Bueno, a ver, yo haciendo un poco de revisión, cuando sabía un poco el tema que íbamos a hablar, pues bueno, revisé un poco el acuerdo de gobierno que han firmado PSOE y Sumar, que podríamos decir que son como los dos principales bloques de este nuevo gobierno de coalición. Y bueno, revisando las 48 páginas, realmente solamente había dos propuestas concretas para las entidades locales, que una era reformar la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local con la finalidad de garantizar el principio de suficiencia financiera, y la otra era aprobar una nueva ley de régimen local, pues para reforzar la autonomía local. Al final lo que da la sensación es que, bueno, estas dos cuestiones, si son bien ejecutadas, pueden ser avances loables para los ayuntamientos, fundamentalmente para los ayuntamientos más pequeños, los pueblos, los que tenemos menos de 10.000 o de menos de 20.000 habitantes, porque bueno, nos pueden dotar pues, de un marco competencial y financiero concreto para poder prestar servicios públicos de calidad y con transparencia. Claro, una cosa es lo que se pretende y otra cosa es lo que se aplicará o cuándo veremos que se aplica. Por lo tanto, creo que lo fundamental para nosotras debe ser que poder seguir forzando a las corporaciones de gobierno, las que estamos en las que estáis en el gobierno, a poder tener una mayor cantidad de competencias, sobre todo de recursos económicos, para poder complementar competencias que quizás no forman parte de las entidades locales, pero que son fundamentales. Yo siempre pongo el caso a lo mejor de la educación y la sanidad. Es decir, al final, educación y sanidad son unas competencias que pertenecen a nuestras comunidades autónomas respectivamente, pero que al final son fundamentales para elaborar un proyecto de vida. Es verdad que no vamos a poder desde un ayuntamiento contratar a más profesores o incrementar la inversión en innovación docente, pero sí que podemos establecer otras herramientas. Podemos fomentar la participación local con los AMPAs, con las asociaciones vecinales, podemos mejorar sus infraestructuras, ¿no? Pues al final creo que eso tiene que ser un poco la clave, tener esa libertad para llegar a aquellas cuestiones que ni el gobierno ni las comunidades autónomas, aunque tengan las competencias, llegan. Yo que sé, por ejemplo, hablabais la semana pasada a lo mejor de salud mental, pues trabajar eso desde los ayuntamientos, trabajar el envejecimiento activo o la educación en diversidad, ¿no? Esas cuestiones, saber esos espacios en blanco que nos deja la ley, que además de dejarnos espacio en blanco, nos dejen recursos y competencias para hacerlo. Claro, porque son fundamentales, porque al final sin recursos y competencias es complicado.
Nuria, ¿qué te parece? Pues yo la verdad que totalmente de acuerdo en lo que dice Asun, porque además es eso, bueno, hablando ahora mismo de municipios que son pequeños, en nuestro caso Nuevo Baztán tiene unos 7.000 y pico habitantes, que ahora hemos subido un poquito, pero al final es muy importante, tiene mucha relevancia que se pueda cumplir, que se le otorguen a los municipios eso dentro de los límites que se puedan, porque tanto sanidad como educación no vamos a poder afrontarla ni asumir las competencias totales, pero que se nos dé un margen más amplio de competencias, de actuación y de recursos, porque yo aquí en los 5 meses que llevamos en el equipo de gobierno, al final te encuentras con que tienes muchas trabas que no puedes solucionar y que es que no las puedes afrontar directamente, o sea, y más, por ejemplo, aquí en Madrid, teniendo el gobierno autonómico que tenemos, que nuestro centro de salud de repente nos avisan de un día para otro que por la tarde no hay pediatra o que no hay ningún médico y que tenemos que cerrarlo. Y entonces las vecinas y los vecinos no entienden el por qué va a cerrar un médico un consultorio por la tarde. Entonces, claro, no tenemos esas competencias y no tenemos esa libertad, entre comillas, de poder actuar respecto a estas situaciones porque tenemos muy cortadas las funciones en cuanto a estos ámbitos. Entonces, oye, si se puede cumplir estas propuestas, la verdad que sería maravilloso, porque muchas veces, yo siempre lo digo, que a los municipios se nos deja muy olvidados. O sea, y más los municipios pequeños, porque una cosa es un municipio grande de muchísimos habitantes, pero un municipio de menos de 10.000, menos de 5.000, ya ni te cuento. Es como que caemos en el olvido, ¿no? Y tenemos lo básico y lo mínimo, y bueno, algunos mejor y otros peor, pero necesitamos muchos recursos porque al final somos municipios activos y que necesitan salir adelante. Entonces, oye, que si logran cumplir estas propuestas, sería maravilloso el poder ampliar competencias y demás. Y luego ya por peticiones, ahora podemos hablar de peticiones. Ahora si quieres hablamos de peticiones. Me parece interesante lo que decías respecto al acuerdo, porque es verdad que son esos dos puntos los únicos que hacen mención en todo el acuerdo a los ayuntamientos, y hay un matiz claro entre la diferencia entre 2019 y 2023. El acuerdo de 2019 decía que se iba a derogar esa famosa ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, y 4 años después, que no se ha derogado la ley, que hay que explicarlo, ahora se habla de reformar la ley, ¿vale? Para darle autonomía local. Con lo cual es evidente que parece que no hay... que da miedo tocar esa ley, ¿vale? Y es curioso, nosotros la semana pasada hicimos un programa especial aquí hablando un poco de tema de financiación, sobre todo de los ayuntamientos. Hicimos un pequeño reportaje en el cual había una intervención de alguien tan sintomático, digamos, como es la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Gracia Hidalgo, que había sido consejera de la Comunidad de Madrid, hablando de esta cuestión y de esta ley, y ella misma reconocía, sabemos que es una ley que hizo el Partido Popular, que es una ley que no había funcionado, pues se había intentado limitar a los ayuntamientos sus competencias para que sus presupuestos cuadraran, pero al final los ayuntamientos, ella misma reconocía, como hoy como concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, con lo grande que es Madrid, pero que seguían asumiendo competencias que no eran suyas y que las tenían que seguir pagando. Había escuelas infantiles, que haya servicios de salud, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, pues el SAMUR y cosas así, porque claro, es un ayuntamiento muy grande, que sé que no es comparable, pero que es una ley que evidentemente no ha funcionado. Pero sigue siendo curioso el miedo del Partido Socialista a cambiar y modificar esa ley, porque esa ley tiene las consecuencias de la financiación. Es decir, si tú en la ley a un ayuntamiento le quitas o le das permiso a que pueda hacer otras cosas, también le tienes que dar financiación, como estabais apuntando muy bien las dos. Es decir, el gran problema de los ayuntamientos es la financiación, es que le llegue el recurso, y Nuria lo explicaba estando en gobierno, y si no tienes recursos es difícil hacer políticas públicas. Y ese es el gran problema de los ayuntamientos. Y el gran problema es que muchas competencias que incluso ya están reguladas en la ley, lo que se supone que es pues cumplimentar a otros organismos o a otras administraciones, no se llega porque no se cede y porque no se quiere. Yo pienso siempre mucho en el caso del cumplimiento de la ley de vivienda, que hablábamos aquí de que, bueno, sí, se ha cambiado mucho lo que ocurre en un acuerdo programático respecto a 2020 o 2019 a ahora. Pero es que también lo vamos a ver en el hecho de, ¿se va a cumplir la ley de vivienda ahora con el nuevo gobierno? Se va a hacer más laxo, porque bueno, Nuria ponía el caso del gobierno autonómico de Madrid, pero es que el gobierno socialista de Castilla-La Mancha no tiene nada que envidiarle a la señora Ayuso. Al final nosotros tenemos un PP y un PP 2.0, no hay más.
Entonces, claro, la ley de vivienda a mí es una de las cuestiones que me preocupa, porque la competencia municipal en la promoción y gestión de viviendas, pues es eso, es de los ayuntamientos, pero realmente la ley de vivienda viene en un marco nacional, pero quien tiene la capacidad de establecer parques públicos de vivienda social y de alquiler son las comunidades autónomas. Y, por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha estamos como en Madrid. Aquí no se aplica el bono joven de alquiler. Se niega y todas las ayudas que se hacen para la rehabilitación de viviendas en entornos rurales. Claro, los jóvenes no viven en entornos rurales en Castilla-La Mancha, no hay vivienda pública y las ayudas están pensadas para municipios de menos de 2.500 habitantes. En Guadalajara solamente hay un municipio de 2.500 habitantes en el Alto Tajo. Todo lo que es el corredor de Henares, Azuqueca, Lovera, Cabanillas, que vivimos a 30 kilómetros de la Comunidad de Madrid, no tenemos posibilidad de acceder a una vivienda a los jóvenes, porque los precios son desorbitados, no se nos consideran zonas tensionadas de alquiler, porque al final la burbuja inmobiliaria que hay en Madrid se ha expandido a las provincias limítrofes, por lo tanto no podemos acceder por la vía que podríamos decir del mercado abierto, pero tampoco podemos acceder por la vía de las instituciones porque se nos considera como grandes ciudades o zonas urbanizadas en las que no tenemos derecho a ningún tipo de ayuda. Entonces, por ejemplo, eso es una de las grandes reivindicaciones que se hace en esta zona y que nosotras, por ejemplo, en el programa electoral llevamos y seguimos reivindicando porque además en nuestro municipio tenemos la suerte de tener una empresa pública que en su momento, antes del boom inmobiliario, hacía viviendas de protección oficial en el pueblo. Evidentemente se dejó de hacer, pero ahora tenemos un grave problema porque tenemos una población, tenemos cientos y casi miles de jóvenes de 20 años en este municipio que no pueden independizarse. Claro, la situación ahora con la ley es como, bueno, está, pero ahora, ¿cuánto va a apretar Sumar al Partido Socialista realmente para seguir cumpliendo los grandes logros que ya conseguimos en la anterior legislatura? Nuria. Buah, es que totalmente, es que escucho a Asun y además lo veo súper reflejado porque nos pasa lo mismo aquí en Nuevo Batán y la ley de vivienda creo que es un ejemplo súper claro porque al final sí, una ley estatal que tenemos que cumplir los municipios esa ley, ¿no? ¿Y cómo lo cumplimos? Desde aquí, desde Nuevo Batán, llevamos también desde el principio de legislatura estamos viendo las posibilidades para realizar vivienda joven, ¿vale? Construir vivienda joven. Aquí no hay viviendas como tal, porque al final nuestro municipio también tiene una dinámica y muy compleja, porque son varias urbanizaciones muy grandes con mucho radio de kilómetros y al final aquí no tenemos ni bloques de pisos ni ningún tipo de posibilidad para que los jóvenes se independicen porque son casas unifamiliares, viviendas unifamiliares, que un alquiler te va a los 1.000 y pico euros. Entonces, nosotras desde el principio hemos estado viendo, nosotras gobernamos ahora mismo en coalición con PSOE, con UCIN y con Futuro, dos partidos independientes, y hemos estado viendo la posibilidad de la construcción de vivienda joven y ofertarlas desde el ayuntamiento, pero al final estamos trabajando en ello, es verdad, y ya hemos contactado con diversas personas que además han estado trabajando con la nueva ley de vivienda para ver cómo podemos cohesionarlo y hacerlo, pero es muy complicado por lo que hemos estado hablando antes, tema de recursos, financiación. ¿Cómo financiamos un proyecto tan grande como es la construcción vamos, un plan de vivienda joven para poder ofertar alquileres de vivienda joven? Es que tenemos que construir de cero esas viviendas y realizarla. Y si no, no vamos a cumplir la ley de vivienda. Pero tampoco en la ley de vivienda a los municipios de este calibre se nos considera o se nos otorgan unas buenas facilidades. Entonces, bueno, al final pues es un poco lo que hemos dicho, es un poco una rueda, ¿no? Que te encuentras en los municipios en cuanto a la financiación y lo que viene de estatal y demás, que creo que desde el gobierno, ahora mismo que ya tenemos gobierno progresista también, se tiene que buscar esa conexión, un poco un nexo de decir, a ver, ¿cómo podemos, vamos a centrarnos en los municipios para ver cómo pueden afrontar y ya que tenemos estas leyes que son leyes progresistas que apuntan a que, joder, se mejoren las cosas y se facilite la vida de la gente, y son políticas sociales que se puedan aplicar de verdad en los municipios que hagan falta.
O sea, un municipio que no tenga ningún tipo de posibilidad de alquiler para jóvenes. O sea, todos los jóvenes de Nuevo Baztán se tienen que ir fuera. Es que no podemos independizarnos aquí, no podemos, tenemos que ir a pueblo de alrededor, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, y aún así es algo bastante imposible de afrontar económicamente. Entonces, al final yo creo que es como una rueda, ¿no? Que siempre estamos ahí y que los municipios estamos siempre en medio de la rueda y no terminamos de cerrarla porque somos a los que más nos cuesta. Es que hemos hablado del marco competencial, pero claro, está ese otro tema, está el tema de la financiación tan importante, es decir, los datos son desde que se aplican las reglas fiscales, desde después de la crisis inmobiliaria 2007-2008, nos encontramos con los dos tipos de ayuntamiento, como yo siempre defino. Son aquellos que tuvieron deuda entonces y que algunos la siguen teniendo. Pues aquí en la zona sur de Madrid conocemos el caso de Parla, que siempre lo ponemos como paradigmático, pero está el caso de Jerez, hay sitios que han sido muy sintomáticos, que van arrastrando deuda, y luego nos encontramos con ayuntamientos que, con las reglas fiscales, con la aplicación de las reglas fiscales, los ayuntamientos más grandes han ido acumulando millones de euros en cuentas bancarias que no pueden usar porque, por un lado, el marco competencial y, por otro lado, las reglas fiscales les impiden. Hemos ido pagando deuda y llegó un momento en el que ha habido dinero que no se puede, que los ayuntamientos no pueden usar, ¿vale? El Banco de España tiene un dato que a mí me produce escalofrío. Que los ayuntamientos de España tengan 32.000 millones depositados en cuentas bancarias. Es muy difícil explicarle a un ciudadano, a un vecino de tu municipio, de que tienes 32.000 millones en los ayuntamientos y que no se pueden usar. Es tan absurdo que es difícil de hacerlo llegar. Pero apuntaba Nuria, como unos ayuntamientos más pequeños o con menos recursos, si hay un ayuntamiento, o sea, que nadie puede hacerle explicar tampoco a un vecino que un promotor privado, que una empresa privada pueda endeudarse para construir una promoción de viviendas en cualquiera de vuestros municipios y que no lo pueda hacer el ayuntamiento. Claro. Es que es difícil de explicárselo a un vecino de que, pues eso, de que tengas una empresa pública que ha apuntado a ASUN o que tengas esto y que no puedas ser capaz de algo, yendo a la lógica del mercado, tan rentable como pueda ser construir viviendas. Aunque no lo hagas desde el punto de vista mercantilista, sino lo hagas para ponerlo a disposición de las vecinas y vecinos. Pues es difícil de hacerle explicar eso a un vecino con este movimiento económico de reglas fiscales que llevamos en esta última década. Sí, sí. Es que yo creo que al final, incluso quiero ser positiva porque creo que hay excepciones, y creo que lo hemos demostrado. Yo siempre pongo el ejemplo porque me siento súper orgullosa de ellos, que son mis compañeros de Pioz. Compañeros de Pioz cogieron un ayuntamiento en Guadalajara completamente endeudado, que incluso los medios de comunicación que decían que tardarían cientos de años. Este año no han conseguido revalidar el gobierno, de hecho, lo habréis visto en los medios que ha salido que el Partido Socialista ha comprado a 2 concejales de Vox que se han ido al grupo de no adscritos para gobernar con ellos, pero es que han conseguido en 8 años reducir la deuda de tal manera que si hubiesen seguido esta legislatura, en 2030 estaba pagada la deuda. Han hecho absolutas virguerías para poder, al mismo tiempo que no podían utilizar el dinero, poder proveer de un polideportivo, de servicios. Yo he visto a mis compañeros ir incluso durante la Filomena a limpiar contadores, a arreglar ellos mismos la depuradora porque la Diputación se negaba a arreglarla. Es decir, que al final, cuando te ves atado pero hay voluntad, lo sacas como sea. Y creo que eso es lo que es Podemos. Por ejemplo, es que en el caso de mi ayuntamiento pasa justo lo contrario. Es un ayuntamiento que podríamos decir que es pues, relativamente rico. No tiene ningún problema económico. Pero no hay voluntad. Solamente ha habido voluntad cuando en determinadas legislaturas hemos conseguido gobernar con el PSOE, que creo que es un poco lo que le pasará a Nuria, y has podido apretar y has podido pelear y has podido discutir partidas y medidas, pero en el momento en el que nos salimos de las instituciones o tienen la oportunidad, el caso de Pioza ahora es clave, el PSOE podía haber gobernado con Unidas Podemos, pero ha preferido no hacerlo porque sabía que gobernar con un equipo que venía de gobernar y que sabía lo que estaba ocurriendo en las cuentas, en la financiación y cómo se pueden hacer las cosas si realmente quieres, era una molestia muy grande. Y prefieres un titular en el que la ultraderecha se va a tu gobierno a tener 4 años a 3 compañeros que saben realmente lo que es gobernar y luchar por un municipio y que te las van a hacer pasar malas. Pero al final eso es lo que somos y es donde estemos tenemos que intentar, pues, dentro de las instituciones, en el caso de Nuria, pues fabuloso, forzar ahí, discutir lo que los vecinos no verán que se discuta y luego seguir adelante y luchar. Las que estamos en la oposición, pues como digo yo, coger el micro y discutir todos los santos días hasta que te quiten el micrófono. Pero ¿qué es lo que toca? ¿Qué es lo que somos? Claro.
Nuria. Y además, con lo último que ha dicho Asun, que es una función muy importante la oposición de Podemos en estos gobiernos, y más ahora, por ejemplo, en el caso de Piot, con lo que estabas contando, que yo me quedo helada, madre mía, la función de la oposición de Podemos tiene que ser, vamos, y es algo muy difícil además, porque te da una rabia, porque abrimos aquí como otro tema de debate, ¿no? Hay dos marcos, el tema de los problemas en cuanto a financiación y demás, que eso está claro, pero claro, luego lo que ha dicho Asun, la poca iniciativa o lo que quiera hacer cada uno, ¿no? En cuanto a estar en un equipo de gobierno. Al final, eso se ve reflejado en muchos ayuntamientos y es verdad que aunque no tengas una gran posibilidad económica o el ayuntamiento tenga problemas económicos y demás, hay muchísimos ayuntamientos con nuestra gente que han salido adelante por nuestra gente, que han salido adelante por gente de Podemos, teniendo una miseria de dinero, teniendo ayuntamientos totalmente endeudados y los han sacado adelante. O sea que también va mucho la iniciativa que tengas y la proactividad que quieras emplear en cuanto a gobierno. Nosotros por aquí, por ejemplo, aquí en Novatán, más o menos como allí no os pasa, somos un ayuntamiento que tenemos mucho, o sea, tenemos un superávit ahora mismo, pero como con lo que ha dicho José Luis, las reglas fiscales que hay no nos permiten ahora mismo el poder disfrutar de ese superávit. Ahora tenemos bueno, aparte de que hemos estado gracias a Comunidad de Madrid o demás, no lo sé, creemos que hay aquí un poco de complot. Estamos sin interventor, ¿vale? Hemos estado sin interventor, por lo tanto se nos ha bloqueado totalmente y no nos han dado ningún avance sobre cuándo llegará un interventor, sino que ahora ya vendrá un interventor interino, pero gracias a las reglas fiscales que tenemos ahí un remanente del cual no podemos acceder libremente, que al final ese remanente, o sea, siempre tienes que dejarse, según las reglas de gasto, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que tenerlo, no es para coger el remanente y te lo fundes, pero somos un ayuntamiento con un superávit gracias a la gestión de la legislatura pasada en la que también estuvimos en el gobierno. Entonces ahora mismo, ¿tú cómo le explicas a los vecinos que han visto y que obviamente hemos publicitado todos estos logros, porque es un logro el que el ayuntamiento, de cómo se encontró desde hace 2 legislaturas, cuando salió el PP, a cómo se lo encontró el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, a cómo está ahora, ¿cómo les explicas que no podemos hacer realmente todo lo que queremos y todo lo que deberíamos poder hacer? Entonces ahí, pues eso, queda un poco el cogido con... Es difícil, son cuestiones que yo decía que son difíciles de explicar a la ciudadanía, la verdad. Y luego, sobre todo, porque, bueno, cuando hablas de esa cantidad de dinero que decía yo, que era el total global de España, evidentemente, luego hay que repartirlo entre tantos ayuntamientos, y en cada caso será una cantidad, pero sí que es verdad porque tenemos la otra pata, ¿no? Hemos hablado de competencias, hemos hablado de financiación y está, no sé cómo sucederá en vuestros territorios, pero la falta de personal normalmente que hay de eso. Has hablado tú, me he acordado ahora porque hablabas del problema del interventor que tenéis, pero está ese problema de falta de personal en toda la administración local. Yo sé que en la autonómica y en la central también, pero como aquí hablamos de los municipios, desde la crisis de 2007-2008, con las tasas de reposición que se impusieron, donde se impedía contratar el personal de los propios ayuntamientos, esto es una espiral que explicaba el otro día nuestra compañera de Móstoles aquí, que me gustó mucho de esto. Es una espiral, ¿no? Como no puedes contratar, tienes que privatizar, pero como no tienes el dinero no gastas y al final el servicio público se deteriora y al final vuelves otra vez con la cadena de la privatización. Sí. Hay una espiral que se creó, ya digo, después de la crisis económica 2007-2008, que creo que hoy que estamos hablando de la buena noticia de que hay un nuevo gobierno progresista, alguien tiene que acabar con esa espiral porque es difícil hacerle entender al ciudadano, como decía Nuria, que tengas dinero y que no lo puedas usar en lo que quieras, porque es verdad que el dinero de remanente se puede usar, pero además los condicionantes que te ponen en, oiga, pero usted no se lo gaste en personal, no se lo puede gastar en personal, pero sí te lo puedes gastar en privatizar. Es decir, si yo hago una actividad y contrato a no sé quién unos monitores, una empresa privada, puedo hacer un pliego y tengo un contrato de 2-3 años con ese pliego, pero eso se acaba. Es un servicio que empieza y que acaba. Y que nos pasa a los que hemos estado gobernando también, siempre te pasa que te llega el sol y dices, claro, pero es que si lo hacemos, luego tenemos que quitarlo. Y si quitarlo ya queda feo, que al final no haces nada, que es un poco lo que decía Nasun de es mejor no hacer nada. ¿Vale? Porque al final, claro, si yo presto un servicio nuevo y luego le tengo que quitar, cuesta mucho.
Claro. Cuesta mucho. Aquí en Getafe se están implantando el tema del dentista municipal. Es una pelea que las compañeras llevan ya pues, la legislatura pasada y esta legislatura, porque los procesos los que estamos en administración sabemos que son lentos. Y claro, es un servicio público nuevo, novedoso, que es muy necesario para la población. Pero claro, mucha gente cuando te paran por la calle dicen, bueno, ¿y lo del dentista qué? Que lleváis ahí años y no sale. Y dices, ya, si yo te contara todo lo que hay que hacer, mientras que se salen las bases, se contrata, te pegas en los presupuestos. Y es tan lento que luego cuando hablan, los que hablan de desafección de la ciudadanía con la política, se les olvida de meter todas estas leyes y todas estas cuestiones que son lo que de verdad la gente le echa para atrás, porque tú le prometes algo en una campaña electoral y si luego no está cuando en esa legislatura, es difícil explicárselo, como decía Nuria. No sé, te iba a dejar como quieras. Sí, es que es totalmente así. Y es sobre todo difícil cuando hay nuevas competencias, como es el caso de dentista de Getafe. Pero, por ejemplo, yo discutí hace unas semanas con mi concejala de Igualdad con el plan corresponsables. El plan corresponsables te lo facilita absolutamente todo para que se haga de manera pública. Y llegó a decirme en una conversación que es que era mucho trabajo y era preferible lo subcontratas y te dejas de complicaciones. Y es como, vamos a ver, tienes las herramientas. Y luego encima que a lo mejor, yo sé que no es el caso de casi todos de los pueblos, pero aquí hay una empresa pública que pertenece al ayuntamiento y que lleva la limpieza, el deporte, el servicio de atención domiciliaria. Es decir, bueno, claro, a lo mejor no puedes contratar un interventor más. De hecho, nosotras esta legislatura hemos pasado el límite de los 10.000 habitantes y por lo tanto hemos pasado de 13 concejales a 17. Ha supuesto un incremento de competencias, pero aquí no ha venido funcionario público nuevo. Entonces estamos igual que siempre. Pero bueno, vale, esa es la vía a lo mejor más administrativa o más técnica. Pero si tú tienes una empresa pública, ¿cómo puedes permitirte no tener a unas limpiadoras, a las conserjes, a todo este personal que trabaja en tus colegios, en tus polideportivos, con unas condiciones mínimas, con unos convenios, unos salarios? No sé, a lo mejor es que aquí hay esa herramienta, pero aquí lo que yo veo es esa falta de voluntad y lo he notado muchísimo. Hemos salido del gobierno esta vez. Lo primero que se hizo fue subir los sueldos, se ha roto el convenio, se quiere volver a firmar uno. Ha sido como, han aprovechado completamente que nos hemos ido de lo que digo yo, de lo que es el despacho del ayuntamiento y estamos pues volviendo a, pues eso, es que nosotros no tenemos un PSOE, tenemos un PP 2.0 que uno va de rojo y otro va de azul. Ya. Nuria, Ya. los problemas de personal, ¿vosotros cómo los sufrís? Los problemas de personal yo creo que en la mayoría de ayuntamientos se sufren mucho. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos muchísimo problema en que al final, vale, sí, somos un pueblo pequeño, pero ya no somos un pueblo tan relativamente pequeño. O sea, tenemos 7.000, no me acuerdo del dato, pero bueno, 7.000 y pico habitantes, ya superamos los 7.000 habitantes y, por ejemplo, personal de mantenimiento creo que tenemos 6 personas. 6 personas para un pueblo que tiene más de 30 kilómetros de carreteras entre urbanizaciones. Entonces, al final, es algo que es imposible y es lo que estabais hablando. Entras en el ciclo, ¿no? De no puedo realizar, no puedo sacar plazas, no puedo sacar bolsa. Nosotros, por suerte, ahora vamos a sacar bolsas. Entonces, bueno, pero claro, si no puedo contratar, si por ejemplo estás gobernando con personas que sean afines a vamos a contratar a una empresa para que puedan realizar esto, contratamos empresa privada. No, hacemos una licitación, nos tiramos con ellos los 3 o 4 años que se pueda y ya está. Y luego se acaba y nos quedamos otra vez sin personal. Si volvemos a gobernar, volvemos a coger una empresa privada y así. Entonces, eso es algo que no sé desde cómo se tiene que poder regular para poder facilitar a los municipios esto, porque la verdad que es algo horroroso que lo sufres y claro, tú desde aquí dentro, yo lo que llevo viendo, al fin y al cabo, yo soy novata en esto, ¿no? Llevo 5 meses, pero lo que vas viendo de cómo yo no quiero que se privaticen estos servicios y tenemos que dar este servicio. Por favor, se tiene que facilitar a los municipios lo de las tasas de reposición tan altas. Además, es que te imposibilitan totalmente el poder coger, el poder decir, vamos a sacar una convocatoria para coger a gente de mantenimiento de nuestro propio pueblo para que trabajen en el ayuntamiento, a limpieza y demás, que al final, si es que pongo mantenimiento porque es el mayor problema que tenemos, pero nos pasa en muchísimos departamentos, pero mantenimiento, tenemos 6 personas y se dan de baja 2 personas porque se han puesto enfermas,
y es que no podemos mantener el pueblo, es imposible, pero materialmente imposible, porque esas 4 personas que restan no pueden. Entonces, esto al final es algo cíclico, ¿no? Que tenemos que ir buscando una solución, se tiene que poder facilitar esta gestión para que no se recurra a privatizar los servicios como parche, ¿no? Como parche de, bueno, pues entonces cogemos a la empresa si total nos va a dar el servicio y luego ya vemos qué hacemos. No. Sí, yo no creo que sea, o sea, más que, o sea, ese parche, el parche como excusa. Es decir, al Sí, final es claro. verdad que cuando se montó todo este... O sea, es verdad que veníamos de una crisis económica, todos sabemos lo que sucedió en 2007-2008, y fue la solución que se buscaron, pero que no se toca porque al final se ha montado como un negocio. Es decir, hay muchas empresas que se dedican a proveer de servicios públicos, ¿vale? Y más allá de los sitios donde, después de esa crisis, como apuntaba Asun, en municipios como el suyo, pues han sobrevivido algunas empresas públicas, porque es verdad que hubo un momento en que las empresas públicas se las llevó por delante pues muchas malas gestiones, tampoco vamos a negar la verdad, o sea, hubo muchas malas gestiones en muchos sitios, pero quitando los sitios donde han sobrevivido, realmente no... O sea, esto no es un parche, esto es que es un negocio que se ha montado alrededor de las administraciones públicas, se engaña a las cuentas públicas, porque al final el objetivo de todas estas cuestiones a nivel europeo, que estos días se está discutiendo también las reglas fiscales a nivel europeo, es decir, lo que se quiere es cuadrar las cuentas y esto es como lo de los interinos. La diferencia entre que sean interinos o que sean funcionarios, presupuestariamente la misma, el sueldo le cobran. No cobrarán lo mismo, no tendrán antigüedad, una serie de cuestiones, pero realmente no es que la administración tenga menos contratados. Cuando la sanidad o la educación pública, las comunidades autónomas tapan o enmascaran, digamos, con esto, no están poniendo encima de la mesa las cuentas reales que tienen las administraciones, que siguen teniendo, sobre todo las comunidades autónomas, pues un gran déficit porque no son capaces de cuadrar las cuentas. Y al final, pues, yo como conozco más el caso de Madrid, pero por no querer subir los impuestos el gobierno de regional que no paguen los que más tienen, como pasa, por ejemplo, sobre todo en Madrid, pues al final es verdad que así no cuadran las cuentas públicas, pero lo haces a través de recortes. Lo que pasa es que se basan en esas leyes para justificar sus propios recortes. Claro. Pero las cuentas no cuadran al final. Es decir, los ayuntamientos, si un ayuntamiento no presta el servicio que tiene que prestar, no está ejecutando sus funciones y no se soluciona nada diciendo, no, es que usted ya no va a gastar más de este tanto por ciento que ha dicho los presupuestos del Estado. Es que eso no cuadran las cuentas tampoco. Tampoco es en una contabilidad sana, no produce nada, porque por un lado produce deuda, por otro lado produce un exceso que no va a ningún lado, que hay ayuntamientos que pagan cientos de miles de euros a los bancos por el dinero que tienen depositado en ellos que no usan. Sí. Es que es totalmente contradictorio. Por eso no se queda al final como en un vacío legal de o generas una deuda o al final tienes un exceso que se queda ahí y no puedes acceder a él totalmente y te quedas con los brazos cruzados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo afrontamos? O nos endeudamos o dejamos, como dices tú, José Luis, dejamos millones en el banco que nos van a generar intereses que al final van a generar una deuda más grande que tener el dinero. Es que es la pescadilla que se muerde la cola. Es muy absurdo, digo. Yo conozco municipios que llegan a pagar al año más de $500,000 en intereses bancarios por tener el dinero ahí que no pueden usar. Claro. Entonces, esto cuando se lo cuentas a tu vecino, cuando sales a la calle y dices, vecino, pero ¿y qué hacéis en el ayuntamiento? Y dices, pues esto. Y dice, pero es verdad que habéis pagado esto, qué inútiles sois. Dice, ya, pero es que hay unas leyes que, claro, si me las salto lo mismo, acabo. Luego me van a denunciar encima por saltarme las leyes. Es Sí. que es complicado. En el último tema siempre de las tertulias, siempre nos gusta hablar del propio territorio, que nos contéis un poco noticias o la actualidad de vuestro municipio o aquello en lo que estéis trabajando. Así que ahí si queréis abrimos un poco más el abanico, nos olvidamos un poco ya del gobierno y que nos contéis un poco específico, tanto de Cabanillas como de Nuevo Bastán, que nos contéis ahí qué está sucediendo, en qué estáis trabajando o lo que queréis informarnos sobre vuestro territorio. Bueno, pues yo creo, en Cabanillas hay dos principales reivindicaciones. Quizás la más actual hoy es que todo el sector industrial de Guadalajara está en huelga indefinida. De hecho, uno de los principales núcleos económicos de la provincia es Cabanillas. Por poneros un poco en contexto, aparte de que es un municipio que tiene más de 10.000 habitantes, que ya os he comentado, y que está situado en el corredor de Henares,
Es el segundo pueblo de Castilla-La Mancha y el primero de toda Guadalajara con mayor PIB per cápita. Es decir, el PIB per cápita por habitante aquí es de más de 32.000 euros, que se dice relativamente pronto. Y además es uno de los pueblos de España que genera más empleos que habitantes tiene. Contamos con más de 7 polígonos industriales que suponen más de 4,5 millones de metros cuadrados y la tasa de paro no supera el 10%. Por lo tanto, ese problema, o sea, pone un poco en contexto cómo es el municipio. Y a día de hoy tenemos una huelga indefinida que está afectando a más de 40.000 trabajadores en la provincia de Guadalajara, de las manos gracias a comisiones UGT, que han sido quienes las han lanzado. Estuvimos ayer o antes de ayer estuvimos en la manifestación y les hemos acompañado en los piquetes y solamente piden mejoras salariales y mejoras laborales. No están pidiendo absolutamente nada del otro mundo. Y eso es unas grandes reivindicaciones que hacemos en nuestro municipio, que trabajamos mucho con las vecinas. No se trata solamente de tener un empleo, sin más. Se trata de tener un empleo digno y de calidad. No podemos o que nuestros vecinos no pueden tener un proyecto de vida basado en ir de fábrica en fábrica y de logística en logística. No vale eso. Es decir, esa es una de nuestras grandes reivindicaciones. Hay que generar riqueza en el municipio, pero también riqueza a las vecinas. Y tenemos que hacer una ordenación del suelo industrial que sea sostenible, que genere sinergias, que genere economías de escala, pero que al mismo tiempo mire por el medio ambiente en Cabanillas, porque eso empieza a ser ya un problema. Cuando tú estás rodeado, vives alrededor de la R2, la A2, las nacionales y 6 o 7 polígonos, al final tú creas una burbuja de contaminación, generas un problema de salud. Entonces, eso es fundamentalmente el gran problema que tenemos. Eso también lleva un poco vinculado con la reivindicación social que ha existido en Cabanillas, y es que hay un barrio que vive al lado literalmente de la Nacional 320 y al otro lado están todos los polígonos industriales y que llevan años y años reivindicando una barrera acústica y una barrera natural para sus casas, simplemente porque son casas en las que hay temblores, se rompen los cristales, la salud, el sonido. Y todos los gobiernos que pasan, nadie hace nada. Eso sí, cada 4 años todos los partidos políticos van a la asociación de vecinos a hacerse la foto, a decir que sí, que lo van a arreglar. Y cada año tiene una excusa. La primera fue que no era competencia del ayuntamiento. La segunda fue que había que ir a la delegación del gobierno provincial. La tercera fue que teníamos que pedir un informe al ministerio. Y ya la cuarta, la de este año, la de esta legislatura, es que como los propios vecinos saben más que el ayuntamiento, que hagan ellas el plan y el proyecto de cómo hay que solucionar la cuestión y que luego ya ellos lo trasladarán donde tengan que trasladar. Entonces, claro, vivimos una situación que estamos hablando de cientos de vecinos, es uno de los barrios más poblados del municipio, en el que al final es esto, estamos generando una ordenación de la logística de la industria sin ton ni son, vendiendo, al final volvemos otra vez el problema de la vivienda, si al final no salimos de estos problemas, en el que se construye sin mirar a las vecinas y al final no estamos en contra. Además el problema que tenemos es como si dijésemos, bueno, somos un municipio que no tenemos presupuesto, que no tenemos capacidad de actuar, ya hemos comentado aquí que no es el caso. Entonces lo que no entendemos es que al mismo tiempo en la otra punta del municipio se estén construyendo nuevos barrios y nuevas infraestructuras y estos barrios estén en esta situación. Por lo tanto, nuestra gran reivindicación aquí siempre ha sido no puede haber vecinas de primera y vecinas de segunda. No estamos en contra de que el municipio avance, pero tenemos que avanzar todas juntas. No pueden ser vecinas que vivan tranquilamente, vivan en barrios que son preciosos y otras que no puedan ni siquiera dormir cada noche. Nuria. Bueno, pues aquí en Novatán, como ya os he comentado, ¿no? Que tenemos así, es un municipio muy peculiar. Si no habéis venido, os animo a visitarlo. La verdad que en esta legislatura, como hemos también cogido los proyectos, ¿no? Que se quedaban, que continuamos los proyectos que desde la anterior legislatura, este año ha sido muy importante porque se han cumplido el 300 aniversario de la fundación de Novatán y por lo tanto como que también nos ha dado mucho juego para sacar nuevos proyectos. Por ejemplo, bueno, una de las cosas más importantes que va a marcar esta legislatura y que firmamos además el 25 de octubre fue el convenio
el programa de rehabilitación de viviendas con la Comunidad de Madrid y con el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana y demás. Y es un programa que va dedicado, va enfocado a la rehabilitación de, no sé si no me equivoco, entran 3.000 y pico viviendas del municipio, ¿vale? Para que los vecinos y las vecinas puedan acceder a que se les subvencione todo tipo de reformas enfocadas en la sostenibilidad, ¿vale? Medioambiental y demás, o sea, cambio de placas, aislamiento de fachadas, aislamiento de cubiertas, porque al final es un municipio antiguo, que por ejemplo nuestro casco histórico tiene protección de bien de interés cultural, y las vecinas y los vecinos no pueden realizar unas reformas y rehabilitaciones de sus viviendas como querrían, porque al final tienen una protección muy específica. Y luego las urbanizaciones, también hay casas que son muy antiguas y ahora pues con las placas solares, ¿no? que hay un boom de tema de placas solares, para las vecinas y los vecinos que no puedan afrontar ese gasto y que quieran y beneficiarse de él, pues con este plan de rehabilitación de viviendas, pues todas estas reformas sobre sostenibilidad van a poder estar subvencionadas al 60%, incluso llegando hasta un 100%, depende de la unidad familiar, y se van a beneficiar un montón de vecinas y vecinos. Y nada, en cuanto ya firmemos el convenio, que es lo último que queda, sacamos el tema de solicitudes. Luego también, así proyectos más a futuro que tenemos, bueno, lo que estamos trabajando en el plan de vivienda joven, ¿no? La construcción de viviendas para alquiler joven, sí o sí va a ser enfocado a alquiler joven, porque es lo que necesitamos, que los jóvenes y las jóvenes de Nuevo Baztán puedan independizarse en su municipio, porque necesitamos hacer sentimiento de pueblo. O sea, esto siempre lo digo. Al final, por la que me vuelvo a reiterar, pero por la peculiaridad del municipio, estamos como muy desarraigados, por así decirlo. Tenemos las urbanizaciones, Eurovilla, La Villa, Monteacevedo, Mirador, y cada uno estamos allí en nuestra urbanización y parece que no somos del mismo municipio. Entonces esa creación de vivienda joven, de que tú como joven con tus 20, 25 años no tengas que irte a otro municipio y puedas desarrollar tu vida en tu pueblo, eso es el plan fundamental que tenemos, el objetivo fundamental que tenemos para esta legislatura, lanzarlas a un alquiler joven, precio asequible para personas jóvenes y que esté totalmente gestionado por el ayuntamiento. O no sé, así, ¿qué más os puedo contar? Bueno, algo así como un poco agridulce, ¿no? Que estamos también con la construcción del nuevo consultorio médico. Se hizo en la anterior legislatura la cesión del terreno y demás a la Comunidad de Madrid, pero bueno, pues como ya sabemos, la Comunidad de Madrid se queda siempre escasa en sus actuaciones y estamos ahora ahí detrás, con mi compañero de tanto Ignacio Espinosa, que es el concejal de urbanismo, como Mercedes Picón, que es la concejala de sanidad, teniendo reuniones constantes y demás para apretar y que ya puedan ponerse a la construcción del nuevo consultorio médico porque es una necesidad imperiosa en el pueblo. O sea, hemos subido muchísimo de habitantes y el consultorio que tenemos ahora mismo se nos queda totalmente pequeño y ya no solo pequeño, es que tiene unas limitaciones impresionantes. Y bueno, pues más que nada es pelearnos con la Comunidad de Madrid ahora mismo para que ya se pongan con el consultorio, porque la verdad que es una desidia y una dejadez magnífica. ¿Qué más así? Luego puedo contar así de proyectos sociales, bueno, ya centrándome en mis concejalías, ¿vale? Bueno, desde servicios sociales, por ejemplo, para el pleno del miércoles que viene tenemos el próximo pleno, vamos a aprobar un convenio con la asociación FAMA, que es una asociación de personas con discapacidad físicas y orgánicas, ¿vale? Y para lanzar un programa que se llama el Programa Paliar, que es un programa de integración sociolaboral para las personas con discapacidad de nuestro municipio, con diversas discapacidades. Y es algo muy importante porque en nuestro municipio como que a veces las viviendas se hacen jaulas de oro, totalmente, siempre digo lo mismo.
y hay muchas personas que están solas, hay muchas personas que necesitan ayuda, muchas personas que aunque tengan ayuda o tengan familiares y demás, que teniendo estas discapacidades, no pueden o no saben cuáles son los medios y los recursos que tienen para poder acceder a empleos, ¿no? que estén que estén totalmente acordes a ellos, y entonces pues se va a lanzar este programa con la Asociación Fama, que la verdad que es súper bien con ellos y que va a ser muy beneficioso para las vecinas y vecinos. Desde Servicios Sociales ya se ha hecho el análisis para los beneficiarios que puedan acceder a este programa, y ya después del pleno nos ponemos con los vecinos a que puedan acceder a él. Y no sé, es que muchas cosas contar, pero no voy a estar hablando. Tienes muchas responsabilidades, con lo cual tienes que tener siempre muchas cosas. Ya, pero... es que no voy a estar, pero vamos, sí, hay muchos proyectos que la verdad que por mi parte estoy muy ilusionada de poder estar en el equipo de gobierno y poder sacarlos adelante y llevar las políticas sociales que tenemos, que parece que ahora, ¿no? Con todo el tema panorama, política nacional y demás, estamos ahí viendo cómo afrontamos, pero vamos, que yo desde mi parte, nosotros estamos Podemos Izquierda Unida aquí en Nuevo Baztán, desde nuestra parte, tanto por mí como con mi compañero Jesús, vamos a intentar sacar adelante todos los proyectos que tenemos, sobre todo centrándonos en nuestras políticas sociales, que es lo más importante para nuestro municipio. Bueno, pues seguro que vamos a tener más oportunidades de que aquí en Municipios de la Red nos lo puedas ir contando, Nuria, cómo transcurre la legislatura, podamos ir charlando, nos podéis contar tanto el trabajo que hacéis en Nuevo Baztán como el que hacéis en Cabanillas. Daros las gracias a las dos por participar. La verdad que, como decía al principio, es un gusto, pues eso, siempre escuchar nuevas voces aquí en los micrófonos de Municipios de la Red, nuevas realidades, y ver luego, sobre todo, a mí me gusta ver mucho las coincidencias, de cómo los ayuntamientos, sobre todo el de esa administración más cercana, por muy grande que sea el ayuntamiento, y aquí, pues eso, por aquí pasaba el otro día Roberto Sotomayor hablando del Ayuntamiento de Madrid, o Mónica Monterreal de Móstoles, que estamos hablando, pues eso, de millones o de cientos de miles de habitantes, como al final, en muchos casos, se coinciden en problemas o en diagnósticos, ¿vale? Cada uno en su tamaño, pero que es una realidad que esperemos que el nuevo gobierno, alguna vez, algún gobierno, y vamos a dejarlo en el de Pedro Sánchez de este último, sea capaz de tener en cuenta y escuche a los ayuntamientos. Es una cosa que, no aquí voy a romper la lanza, que el PSOE no hace. El PSOE no es capaz de, por lo que sea, porque le pase como al de Castilla-La Mancha, que sea un PP 2.0 por lo que sea, no es capaz de apretar a su interna para que se tenga en cuenta a los ayuntamientos. Y creo que la administración más cercana y ha sido la más atacada en esta última década, yo creo. Así que creo que romper esa lanza siempre viene bien. Lo dicho, muchísimas gracias a las dos por haber participado esta mañana aquí con nosotros, y os volveremos a invitar para que las próximas semanas nos sigáis contando la actualidad de vuestros territorios. Un placer, muchísimas gracias.